Se le conoce como el principio de Arquímedes. Ese concepto, ¿en qué consiste? Dice lo siguiente: todo cuerpo que se encuentra sumergido parcial o completamente en un fluido experimenta una fuerza vertical dirigida hacia arriba por parte del fluido, cuyo módulo es igual al peso, miren, al peso del fluido desplazado. ¿De acuerdo? Al peso del fluido que ha sido desplazado. A ver, veamos un ejemplo. Miren, presten atención. Tenemos acá un recipiente que se encuentra con un líquido. El líquido se encuentra al ras. ¿De acuerdo? O sea, el recipiente está lleno. Al costado hemos colocado un depósito vacío, ¿sí? Y acá tenemos un bloque. Ese bloque lo vamos a colocar encima del líquido, de tal manera que cuando nosotros lo dejamos descender suavemente, lentamente, vemos que al final el bloque queda flotando parcialmente. Pero al ir ingresando, como el líquido se encuentra al ras, tú sabes que el nivel del líquido va a comenzar a elevarse. Por lo tanto, el líquido va a comenzar a salir, se va a comenzar a desalojar de ese recipiente. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Miren, ese líquido que ha salido y se encuentra ahorita en el recipiente vacío, anteriormente, ¿dónde se encontraba? Anteriormente, este líquido se encontraba ocupando este espacio. Anteriormente. Entonces, ese líquido, vamos a decir que es el líquido que ha sido desplazado, que ha sido desalojado. ¿De acuerdo? Y ese líquido que ha sido desplazado, desalojado, tiene un volumen. Acá vamos a hablar de líquido desplazado. ¿De acuerdo? Y el espacio que ocupa el cuerpo se le va a llamar espacio sumergido, o también le llamamos el volumen sumergido. Muy bien. Entonces, Arquímedes fue un gran físico matemático de la antigüedad, de la antigua Grecia. Él se dio cuenta de lo siguiente: una manera práctica de determinar el volumen de un cuerpo que no tiene una forma definida, una manera práctica es sumergiéndolo dentro de un líquido. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa el cuerpo dentro del líquido es igual al espacio del líquido que ha sido salido, que ha sido desalojado. ¿Sí? Miren, ese líquido ocupa un espacio, pero este espacio antes se encontraba acá. En consecuencia, vamos a decir lo siguiente: el volumen de líquido que ha sido desplazado, o también se llama desalojado, es igual al volumen de la parte sumergida que tiene el cuerpo, es decir, el volumen sumergido. ¿De acuerdo? De esta relación se dio cuenta el señor Arquímedes en forma experimental. Muy bien. Pero ¿esto qué trae como consecuencia? Analicemos las fuerzas que actúan sobre ese bloque, exactamente la fuerza que ejerce el líquido sobre ese bloque. Para ello hemos agrandado la imagen del bloque. Acá está el bloque, hemos agrandado la imagen y voy a analizar la fuerza que ejerce el líquido que lo rodea. Ese líquido presenta una densidad, ¿correcto? Muy bien. La fuerza que ejerce el líquido, habíamos visto nosotros que esa fuerza va a ir variando, porque la presión va a ir aumentando conforme aumenta la profundidad. La presión aumenta, ¿correcto?
pero aumenta en forma lineal con la profundidad, de tal manera que la distribución de presiones sobre las caras laterales es como se muestra en esa figura. ¿Sí? A mayor profundidad, mayor presión. Acá está. Esa es la distribución de la presión. Y la presión no es otra cosa que la fuerza por cada unidad de área. En la parte del fondo, el líquido ejerce también presión. ¿Sí? Pero a un mismo nivel, la presión mantiene el mismo valor. A un mismo nivel. Miren, esa es la distribución de presiones. Debido a las caras laterales, debido a estas caras laterales, va a haber fuerza que actúa por parte del líquido en la horizontal. Recuerda, esa fuerza actúa en el centro geométrico de esta distribución de presiones, en el baricentro. Acá también. ¿Sí? Va a haber fuerza. Es una fuerza por parte del líquido que actúa en la horizontal. Acá también, una fuerza por parte del líquido que actúa en la horizontal. Pero como las áreas laterales son iguales y la distribución de presión es la misma, esas dos fuerzas van a tener el mismo valor. Como consecuencia, al tener el mismo valor y estar en direcciones opuestas, esas dos fuerzas se van a anular, se van a equilibrar. Pero en la vertical no ocurre eso. En la vertical va a haber una resultante por parte de la fuerza que ejerce el líquido. Esa fuerza, ¿dónde va a estar actuando? Miren, va a estar actuando en el centro geométrico de la zona sumergida, de la parte sumergida, en su centro geométrico. Ahí va a estar actuando la fuerza que ejerce el líquido, en ese caso dirigida hacia arriba. Y esa fuerza vertical que ejerce el líquido y que actúa en el centro geométrico, en la parte sumergida, es lo que se conoce como fuerza de empuje. Se representa con la letra E. Se llama fuerza de empuje. ¿Cómo determinamos esa fuerza? A ver, la fuerza de empuje se determina como la presión que ejerce el líquido a la base, la presión que ejerce el líquido, la presión hidrostática, multiplicado por el área sobre la cual ejerce presión. ¿Sí? Los puntos de la base se encuentran a cierta profundidad. Miren, están a cierta profundidad. Esa profundidad le voy a llamar H. Y la base tiene un área. Esa área, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se determina la presión hidrostática a esa profundidad H? Se determina como densidad de líquido, gravedad, multiplicado por H. Y eso lo multiplicas por el área. Entonces, mira lo que aparece acá. H multiplicado por el área. Área de la base por la altura. ¿Y qué es área de la base por altura? ¿Te acuerdas? Eso se llama volumen, ¿no es cierto? En consecuencia, como esto es volumen, ¿pero qué volumen? El volumen que ocupa el cuerpo dentro del líquido. Ese volumen es el volumen sumergido. El volumen sumergido. En consecuencia, ¿cómo determinamos el empuje? El empuje se determina como densidad de líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen de la parte sumergida, ¿no? Volumen sumergido. Muy bien. Pero una observación. De acuerdo a lo que descubrió el señor Arquímedes, el volumen sumergido también aquí es igual al volumen de líquido que ha sido desplazado. ¿Correcto? Entonces, ese volumen es lo mismo que ese volumen. Entonces, si esto es así,
el empuje también, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo se puede determinar? A ver, miren. Densidad de líquido por volumen de líquido desplazado. Si yo multiplico densidad de líquido por volumen de líquido, eso viene a ser masa. Entonces, densidad de líquido por volumen de líquido es la masa. ¿La masa de quién? De líquido. ¿Pero qué líquido? El líquido que ha sido desplazado. Masa de líquido desplazado. Y eso se multiplica ¿por quién? Por la gravedad. ¿Cómo se llama masa por gravedad? Se llama fuerza de gravedad, o también llamado peso, ¿no es cierto? Por lo tanto, observa lo siguiente. Observa lo siguiente. Cuando tú ingresas un bloque dentro de un líquido, el líquido ejerce una fuerza. Esa fuerza que ejerce el líquido se le conoce como la fuerza de empuje. ¿Dónde actúa esa fuerza? Esa fuerza actúa en el centro geométrico de la parte sumergida. ¿Cómo se halla esa fuerza? Hay dos maneras para determinar esa fuerza. Dos formas cómo puedes hallar esa fuerza. A ver. Lo puedes hallar como densidad de líquido, gravedad, por el volumen de la parte sumergida del cuerpo, o también lo puedes hallar como el peso del líquido que ha sido desalojado. Es decir, si ese líquido tuviera una masa de 2 kilogramos y consideramos gravedad igual a 10, ese líquido tuviera un peso de 20 newtons. Por lo tanto, el empuje sería 20 newtons. ¿Sí? Eso es lo que significa. El peso de ese líquido es lo mismo también que la fuerza de empuje. ¿Sí? Jóvenes, vamos a hacer algunas observaciones con respecto a lo que viene a ser el empuje. Veamos. Supongamos que tenemos un cuerpo, puede ser un cilindro, puede ser un bloque, pero que se encuentra sumergido dentro de tres líquidos que no son miscibles, donde en ese caso el líquido cuya densidad es ρ3 es más denso que ρ2 y a la vez ρ2 es más denso que ρ1, ¿no? El líquido que está en el fondo es más denso. Entonces, podemos observar que este cuerpo está ocupando parte de un espacio que tenía el líquido 1, se encuentra también ocupando parte de un espacio dentro del líquido 2 y parte de un espacio dentro del líquido 3. En consecuencia, cada uno de estos líquidos va a ejercer sobre ese cuerpo una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, ¿dónde va a estar actuando? Hemos explicado que la fuerza de empuje va a actuar en el centro geométrico de la zona sumergida. Entonces, miren, en esta parte que está sumergida ubico el centro geométrico y ahí va a actuar el empuje debido al líquido 3. Es una fuerza vertical dirigida hacia arriba. Ese empuje lo voy a llamar E3. De la misma forma, el líquido 2 ejerce una fuerza que actúa en el centro geométrico de la parte sumergida, dentro de ese líquido 2. ¿Sí? En ese punto está actuando el empuje debido al segundo líquido. Es un 2. Y también, como el cuerpo se encuentra ocupando un espacio en el primer líquido, ese líquido ejerce una fuerza que actúa en el centro geométrico de esa zona sumergida. Sí, acá está, miren. Ese empuje es S1. Cada uno de estos empujes, ¿cómo se va a determinar? Como la densidad de líquido por la gravedad y por el volumen que está ocupando en la zona sumergida. ¿Sí? Igual en el líquido 2, igual en el líquido 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que debido a que ese cuerpo se encuentra ocupando espacios en los tres líquidos, hay un empuje total. ¿Cómo se va a determinar el empuje total? Como los tres están dirigidos hacia arriba,
entonces el empuje total se obtiene sumando el empuje debido al primer líquido más el empuje debido al segundo líquido y más el empuje debido al tercer líquido. ¿Sí? Muy bien. Veamos otro comentario. El concepto de peso aparente. ¿Qué viene a ser el peso aparente? Ya. Consideremos acá un bloque que se encuentra sostenido por un cable. Y en ese cable se ha colocado ese instrumento conocido como dinamómetro. Recuerda, el dinamómetro es como si fuera una balanza manual. Su lectura nos indica el valor de la tensión del cable que él está sosteniendo. Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que ese bloque es atraído por la Tierra. Sobre él actúa su fuerza de gravedad. ¿Correcto? Su fuerza de gravedad, cuyo valor se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. El cable, como está sosteniendo al bloque, ese cable se encuentra tenso. La tensión en el extremo del cable siempre se dirige hacia el centro del cable. ¿Correcto? Entonces, de acá se concluye que como el bloque se encuentra en equilibrio, la fuerza de tensión tiene el mismo valor que la fuerza de gravedad, es decir, es igual al mg. Entonces, como la tensión es igual al mg, esa tensión lo indica el dinamómetro, y lo que el dinamómetro indica, a eso nosotros le vamos a llamar peso. ¿De acuerdo? A la lectura del dinamómetro le vamos a llamar peso. Por lo tanto, en ese caso, el peso, que viene a ser el valor de la tensión, coincide con el valor de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando nos hablan de peso, nosotros nos referimos a la fuerza de gravedad, al módulo de la fuerza de gravedad. Muy bien. Pero ¿qué pasa si ese bloque se encuentra sumergido, ya sea totalmente o parcialmente, dentro de un líquido cuya densidad es ρ? ¿De acuerdo? La densidad del líquido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si analizamos las fuerzas que actúan sobre ese bloque, aparte de la fuerza de gravedad, sabemos que el líquido ejerce una fuerza a ese bloque. Y la fuerza que ejerce el líquido a ese bloque es una fuerza que está dirigida hacia arriba. Está actuando en el centro geométrico de la zona sumergida. Esa fuerza nosotros le hemos llamado la fuerza de empuje. ¿Sí? El empuje. Está dirigido hacia arriba. Muy bien. Por otro lado, el cable que sostiene el bloque, para que no se hunda, también se va a encontrar tenso. Pero la tensión ya no va a tener el mismo valor que tenía al inicio. ¿Sí? Su valor va a cambiar. Por lo tanto, la lectura del dinamómetro ya no va a ser la misma lectura que en el caso anterior. Recuerda, ahora la tensión más la fuerza de empuje equilibran a la fuerza de gravedad. En consecuencia, la tensión va a ser igual al valor de la fuerza de gravedad menos el valor del empuje. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el dinamómetro va a indicar una lectura menor. A esa lectura se le conoce ahora como peso aparente. ¿Por qué se le llama peso aparente? Bueno, porque aparentemente, como nosotros relacionamos al peso con la fuerza de gravedad, entonces como el dinamómetro indica menos lectura, entonces aparentemente se ha reducido la fuerza de gravedad. ¿Sí? Pero no es que se haya reducido la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el líquido ahora ayuda al cable a sostener al bloque. Por lo tanto, la lectura del cable se reduce, ¿no? La tensión en el cable se reduce. Lo que se está reduciendo es la tensión, no la fuerza de gravedad. Un tercer comentario que tenemos que realizar es el siguiente.
tenemos acá un cuerpo que se encuentra sumergido en el interior de un líquido completamente, y ese cuerpo lo vamos a abandonar, ¿sí? Entonces, cuando tú abandonas el cuerpo, hay dos posibilidades. Si ese cuerpo es más denso que el líquido, entonces el cuerpo va a tratar de ubicarse en el fondo. Las sustancias más densas siempre se encuentran en el fondo. Entonces el cuerpo va a descender. Pero si ese cuerpo fuera menos denso que el líquido, por lo tanto, ese cuerpo va a ascender, va a emerger, va a subir. Bueno, vamos a hacer una consideración. La consideración va a ser que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Si eso ocurre, apenas lo abandones, el cuerpo se va a sumergir. ¿Sí? Pero ¿cómo así se va a sumergir? Se va a sumergir en forma acelerada. ¿Correcto? Se va a sumergir de manera acelerada. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es cuánto es la aceleración que experimenta ese cuerpo. Para hallar la aceleración, vamos a recurrir a la segunda ley de Newton. En ese sentido, debemos analizar las fuerzas. Sobre ese cuerpo está actuando la fuerza de gravedad, ¿sí?, vertical y hacia abajo, que se haya multiplicando la masa por la gravedad, y también está actuando la fuerza de empuje. ¿Sí? Acá se ve el empuje. Como el cuerpo es más denso que el líquido, la fuerza de gravedad va a ser mayor que la fuerza de empuje. En consecuencia, si aplicamos la segunda ley, ¿qué dice la segunda ley? Que la aceleración es igual a la fuerza resultante dividido entre la masa. ¿Sí? Ambos tienden siempre en la misma dirección. En ese caso, la aceleración sería la fuerza de gravedad menos la fuerza de empuje. Y eso lo dividimos entre la masa. ¿Correcto? Pero recordemos lo siguiente. La fuerza de empuje, ¿cómo se determina? Multiplicando la densidad del líquido, la gravedad y el volumen de la parte sumergida. Mientras que la masa del cuerpo se puede obtener en función del volumen y la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad del cuerpo es su masa dividido entre su volumen. Entonces de ahí se despeja, la masa sería densidad multiplicado por volumen. A ver, acá sería igual la aceleración entonces. En vez de colocar masa, podemos colocar densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo. Y esto por la gravedad. El empuje es la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen. Y eso dividido entre la masa. Pero la masa es la densidad del cuerpo por el volumen. Entonces, como ustedes pueden observar, volumen aparece en los términos del numerador y también aparece en el denominador. Por lo tanto, se elimina. Factorizo la gravedad y nos va a salir lo siguiente, que la aceleración es igual densidad del cuerpo menos densidad del líquido entre densidad del cuerpo. Si desdoblamos, nos va a quedar 1 menos densidad de líquido entre la densidad del cuerpo. Y todo ello multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esto es lo que nos va a salir. ¿Sí? Si nosotros consideramos que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. ¿Sí? De esta manera vamos a obtener la aceleración. Muy bien. Veamos un cuarto comentario. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sistema acelerado? ¿Se acuerdan? Habíamos comentado eso cuando determinamos la presión. Acá tenemos un coche que está acelerando con aceleración A. Entonces habíamos explicado que el líquido se inclina debido a la inercia.
Pero ¿qué pasaría si en el interior de ese líquido se encuentra un bloque sumergido parcialmente? Un cuerpo sumergido parcialmente, sin importar la forma que tenga el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizábamos esa situación? Habíamos explicado que como ese líquido se encuentra en movimiento, nosotros no podemos explicar las leyes de la hidrostática, ¿sí? Porque el líquido está en movimiento. Pero si consideramos de repente a un sistema o a un observador que se encuentra en el interior del líquido, acá miren, de repente un buzo que está en el interior del líquido, para ese buzo, ese líquido se encuentra en reposo, no se está moviendo. Pero habíamos explicado que para ese observador es como si la aceleración fuera, o la aceleración, perdón, de la gravedad fuera otra aceleración. A esa aceleración le habíamos llamado aceleración efectiva. ¿Se acuerdan cómo determinábamos la aceleración efectiva? A ver, recordemos. Mira, era la aceleración de la gravedad, menos la aceleración del sistema, menos la aceleración del coche. ¿De acuerdo? Restábamos esas dos aceleraciones y te salía la aceleración efectiva. A ver, esa es la gravedad y esa aceleración es menos la aceleración del sistema. La gravedad efectiva, en ese caso, es este vector. Miren, esa es la gravedad efectiva. Habíamos comentado que para este observador es como si se encontrara en un sistema donde la aceleración de la gravedad es esta aceleración. Y la línea que contiene la aceleración de la gravedad, esa línea es como si fuera la vertical. Por lo tanto, el nivel libre de líquido es perpendicular a esa línea. ¿Correcto? Perpendicular a esa línea. Entonces, vamos a considerar como si el líquido estuviera en reposo. Para este observador el líquido no se mueve, pero considerando esta aceleración. En consecuencia, para esa persona, el líquido ejerce a ese cuerpo una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, ¿cómo se va a graficar? Es una fuerza que actúa también en el centro geométrico de la zona sumergida. ¿Y hacia dónde apunta? Apunta hacia arriba. ¿Pero qué significa hacia arriba? Hacia arriba en esta línea vertical. O sea, vamos a trazar una línea paralela, ¿de acuerdo?, a la aceleración de gravedad efectiva, que pase por el centro geométrico. ¿Sí? Que pase por el centro geométrico. Por lo tanto, la fuerza de empuje va a estar aplicada en ese punto y va a tener esta orientación. Esa es la fuerza de empuje. ¿Sí? Esa es la fuerza de empuje. ¿Cómo se va a determinar esa fuerza de empuje? La fuerza de empuje se determina multiplicando la densidad de líquido. Acá hay un líquido cuya densidad es ρ sub L, densidad de líquido, multiplicado por ¿quién? Por la gravedad. ¿Pero qué gravedad? La gravedad efectiva, ¿de acuerdo? Por la gravedad efectiva. Y multiplicado por el volumen de la parte sumergida. ¿Sí? El volumen de la parte sumergida. Claro, esa zona está ocupando un espacio dentro del líquido. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el volumen sumergido. De esa manera se va a determinar el empuje. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a hacer ejercicios.